Si lo que hoy estás viviendo no lo elegiste en esta vida, sino que lo firmaste mucho antes como parte de un contrato espiritual pendiente. Cada error no resuelto, cada aprendizaje que quedó pendiente, se transforma en la base de este contrato. Y al encarnar, lo vuelves a experimentar como si estuvieras destinado. Por eso a veces te preguntas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y la respuesta está en ese pacto invisible, firmado antes de nacer. Y lo más fuerte es que las señales están frente a ti, pero si no las reconoces, repetirás el ciclo una y otra vez. Así que quédate, porque voy a revelarte cómo saber si firmaste un contrato antes de nacer y cómo liberarte de esas cadenas. Hubo una etapa en mi vida en la que no podía dejar de preguntarme por qué siempre termino con el mismo tipo de relaciones. No me refiero a un par de experiencias, era un patrón constante. Cambiaba de pareja, de ciudad, incluso de ambiente. Pero al final siempre terminaba en la misma posición. No era el compañero de vida, era el terapeuta. Me convertí en el que escuchaba, en el que sostenía, en el que aconsejaba. Casi como si tomara el rol de padre en lugar de pareja. Y al principio lo justificaba. Decía, bueno, tal vez lo necesitaba. Tal vez mi misión es ayudar. Pero con el tiempo empecé a sentir un vacío enorme. Porque yo no quería ser terapeuta de mis relaciones. Ya lo era en mi trabajo. Yo quería amar, compartir, crecer. Pero terminaba atrapado en el mismo papel una y otra vez. Y lo más intrigante era que no importaba si la persona era distinta, la historia siempre se repetía. Era como si mi vida estuviera diseñada para ponerme en ese lugar, como si existiera un guión invisible que me hacía tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y en ese punto llegué a pensar que tal vez era yo el problema, o que simplemente tenía mala suerte en el amor. Hasta que un día, en un proceso profundo de canalización, comprendí la verdad. No era castigo, no era el azar o suerte, era un contrato espiritual. Un acuerdo que mi alma había traído antes de nacer. Un aprendizaje pendiente que se manifestaba a través de mis relaciones para que por fin pudiera reconocerlo y sanarlo. Y cuando entendí eso, todo comenzó a tener sentido. Cada pareja, cada repetición, cada vacío era una pieza del contrato que mi alma sostenía para recordarme lo que había venido a aprender. Por eso cuando hablamos de un contrato espiritual, no estamos hablando de un contrato firmado en el cielo. Se trata de acuerdos vibracionales que tu alma trae para cerrar ciclos, para sanar memorias que no quedaron resueltas en otras vidas. Y hasta que no la reconoces, lo repites. Cada experiencia que hoy se repite, esa relación que duele, ese patrón que no logra romper, esa herida que vuelve una y otra vez, no está aquí para destruirte. Está aquí porque tu alma eligió atravesarla hasta comprender su propósito. Eso es un contrato espiritual. No es un destino ciego, no es un castigo divino, no es algo que te quita libertad. El contrato espiritual es la forma que tu alma tiene para recordarte que vienes a cerrar ciclos, a sanar memorias y a recuperar parte de ti que quedaron atrapadas en experiencias pasadas. Lo que a veces se siente injusto, en realidad es el puente hacia tu evolución. Recuerdo una persona que me decía en sesión, Gonzalo, no sé por qué siempre termino en relaciones donde me rechazan. Cambio de pareja, de ciudad, pero siempre me pasa lo mismo. Y lo que descubrimos juntos fue que su alma traía un contrato pendiente con la herida del abandono. No era un castigo, era un acuerdo para aprender a sostenerse por sí misma y reconocer su propio valor. Y una vez que lo entendió, dejó de repetir la misma historia. Así funcionan los contratos espirituales. No te persiguen para hacerte sufrir, se activan para que despiertes. Y cuando una experiencia se repite una y otra vez, no es casualidad. Puedes cambiar de pareja, de ciudad, de amigos, incluso de trabajo. Pero si el patrón sigue apareciendo, es porque tu alma está cumpliendo un contrato. Y como te dije, ese contrato no es un castigo, tampoco mala suerte. Es la forma en que tu alma te dice, esto aún no está sanado. Y hasta que no lo mires de frente, seguirá regresando. Lo que repites no busca hundirte, busca despertarte. Y la herida aparece en diferentes personas, pero en esencia es la misma. Abandono, rechazo, traición, desvalorización. Y lo curioso es que siempre llega de la forma que más duele, porque solo así logras sacudirte y llevarte a la raíz. Tal vez siempre eliges parejas que no te valoran, jefes que repiten la voz crítica que ya escuchabas en tu infancia, o amistades que terminan traicionando tu confianza. Cambia la cara, cambia el lugar, pero la escena es la misma. Tu alma trayendo de vuelta lo que necesitas sanar, hasta que logres romper el ciclo. Y aquí es donde entran las señales más claras, esas pistas que confirman que lo que vives no es casualidad, sino parte de un contrato que tu alma firmó antes de nacer. Pero quiero preguntarte algo antes de pasar a estas señales. ¿Qué situación o patrón sientes que se repite constantemente en tu vida?
como si fuera inevitable. Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia recuerda que puede ayudar a otros que también están pasando por lo mismo. Y ahora que lo piensas, quiero mostrarte cómo todo eso que se repite no es casualidad, sino confirmación de un contrato espiritual. Porque un contrato espiritual no se ve, no se toca, porque deja huellas claras en tu vida. Se manifiestan experiencias que parecen inexplicables, hasta que comprendes que no son casualidad. Y estas son 5 señales de que tu alma firmó ese contrato antes. 1. Repites patrones y relaciones aunque cambien las personas. Quizás cambies de pareja, de entorno o de amigos, pero al final la historia es la misma. Puedes salir de una relación tóxica y al poco tiempo estar con alguien distinto que te hace sentir exactamente igual. Y eso no es azar, es el contrato espiritual activado, recordándote que no basta con cambiar de escenario, necesitas cambiar desde adentro. 2. Encuentras almas, espejo, que despiertan tus heridas profundas, porque hay personas que llegan a tu vida y desde el primer momento remueven todo dentro de ti. No importa cuánto tiempo las conozcas, pareciera que siempre supieron dónde está esa herida que más te toca. Y esas almas no aparecen para dañarte, esas almas aparecen porque pactaron contigo algo antes de nacer, que serían tus espejos, tus detonadores de conciencia. 3. Vives experiencias de dolor sin explicación lógica. De pronto atraviesas una pérdida, una traición o un vacío que no puedes justificar racionalmente. Son momentos que parecen injustos, pero cuando miras más profundo, descubres que traen consigo la transformación más grande. El dolor sin explicación es muchas veces el lenguaje de los contratos espirituales. 4. Tienes la sensación de esto lo viví. A veces miras una situación y piensas, ¿otra vez lo mismo? Puede ser una discusión, una ruptura o incluso una oportunidad que nunca se concretó. Ese déjà vu emocional es la confirmación de que estás repitiendo el mismo aprendizaje pendiente, porque tu alma aún no lo ha liberado. 5. Descubres que el aprendizaje te transforma espiritualmente, porque al principio duele, pero después de atravesar la experiencia, te das cuenta que has cambiado para siempre. Ya no eres la misma persona, eres más consciente, más despierto, y en ese momento comprendes que el contrato se cumplió. Tu alma ya recibió lo que necesitaba aprender. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Cómo honrar esos contratos sin sentirnos prisioneros de ellos? Y la respuesta corta está en reconocerlos y transformarlos en conciencia. Lo más importante de todo es entender que un contrato espiritual no está escrito para condenarte, sino para liberarte. No se trata de sufrir toda la vida, sino de encontrarle el sentido a lo que tú repites. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El primer paso es dejar de preguntarte, ¿por qué a mí? Mientras lo niegas, lo ves como injusticia y el contrato se activa una y otra vez. Reconoce que hay un aprendizaje pendiente. Es el inicio de tu liberación. 2. Salir del rol de víctima. Recuerda, tu alma no te castiga. Ese contrato no fue impuesto desde afuera. Fue aceptado por ti mismo antes de nacer, para recordarte tu fuerza, tu propósito. Y cuando dejas de verte como víctima, comienzas a recuperar el poder que siempre fue tuyo. 3. Integrar el aprendizaje. El contrato se honra cuando aprendes lo que vino a enseñarte. Si es el rechazo, es reconocerte como valioso o valiosa. Si es la traición, es aprender a poner límites y confiar en tu intuición. Cada herida trae una puerta de evolución. 4. Transforma la experiencia en propósito. Cuando comprende la lección, el patrón deja de repetirse. El contrato se cumple. La energía que antes dolía se convierte en claridad, fuerza y propósito. Y eso que parecía tu mayor debilidad se transforma en tu mayor sabiduría. Y cuando logras ver tu vida de esta forma, todo cambia. Lo que antes parecía castigo hoy día se revela como un camino. Ahí es donde tu alma recuerda lo que siempre supo. Nada de lo que vives es en vano. ¿Te das cuenta? Ahora entiendes que lo que repites en tu vida no es casualidad ni castigo. Son contratos espirituales, acuerdos que tu alma aceptó antes de nacer, para terminar de sanar lo que quedó pendiente. Así que no están ahí para destruirte, sino para recordarte quién eres y a qué viniste. Y cuando reconoces el contrato, deja de pelear con tu historia y comienzas a leerla con otros ojos. Y lo que antes parecía un dolor interminable se convierte en una puerta hacia tu propósito. Ese es el verdadero sentido, que nada de lo que vives es en vano. Ese es el verdadero sentido. Te lo repito, que nada de lo que vives es en vano. Y si ya reconociste que tu alma sostiene contratos espirituales, hay algo más que necesitas descubrir. Porque tal vez tu origen no se limita solo a cumplir pactos de aprendizaje. Puede que tu alma haya venido con una misión mucho más grande en la tierra. Y por eso creé este video, donde te muestro las señales ocultas que revelan si formas parte de esas almas especiales que llegaron a sembrar un cambio profundo en el mundo. Créeme, no querrás perdértelo. Nos vemos ahí.